Buenas tardes, espero que hayáis comido todos bien y ahora ya en el momento ese difícil de la siesta tenemos una conferencia súper interesante con Cilia Sánchez Fernández y Rosa González Muñoz. Cilia es psicóloga y es experta en mindfulness y en formación en habilidades. Ellas os contarán un poquito mejor. Y Rosa González Muñoz también es experta en mindfulness y es coach ejecutivo y también para ambientes, ¿verdad? Sanitarios, empresariales, personales, por si alguien quiere consultar después. ¿Vale? Así que nada, os dejo con ellas y ellas os contarán un poquito mejor. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a esta mesa redonda. Yo soy Cilia Sánchez. Y yo soy Rosa González, y os damos la bienvenida a este tema apasionante: cómo gestionar tu tiempo, el secreto para tener éxito y no morir en el intento. Os digo que es un reto para nosotras ofrecer el contenido que os vamos a ofrecer en solo 30 minutos. Así que vamos allá. Además de la presentación que nos ha hecho Laura, queríamos compartir con vosotros un poco más acerca de nuestra experiencia para que entendáis por qué estamos aquí. Voy a ir quitándome las gafas porque si no, de lejos os veo fatal. Para que entendáis por qué estamos aquí. Tanto Cilia como yo nos hemos especializado en el desarrollo de esas habilidades blandas o soft skills, que son aquellas que no son propias del contenido técnico de una profesión, pero sí son imprescindibles para el éxito y para el bienestar profesional y personal. Por ejemplo, habilidades de autoliderazgo, de inteligencia emocional, comunicación, gestión de conflictos. Y quiero hacer mención expresa a que somos expertas en el desarrollo de una cualidad muy especial, que es la atención, que es muy especial no solo por la importancia que tiene en sí misma, sino porque es la base para el desarrollo de otras habilidades blandas, de otras soft skills, y entre ellas la gestión del tiempo. Y como decía Laura, pues hemos acompañado y acompañamos a personas en el desarrollo de estas habilidades, tanto en el ámbito de la empresa como en el entorno de escuelas de negocio y también en el ámbito sanitario. Y en este hemos colaborado con el proyecto de humanización positiva del Servicio Andaluz de Salud como docentes, y también con el aval científico de la SEN impartimos el curso de Mindfulness para el autocuidado, el equilibrio emocional y la prevención del burnout de todos los profesionales asociados. Así que os queremos compartir esto para daros ánimos, para que sepáis que nuestra experiencia acompañando a tantas personas, esto es posible. Y en esta conferencia os queremos compartir esos recursos, muchos de ellos prácticos, para que empecéis a experimentar esto, el éxito y sobrevivir, no solo sobrevivir, sino vivir con una calidad de vida y con una sensación de plenitud, ¿no? Y de satisfacción. Estas, de alguna forma, es lo que queremos en esta conferencia, en esta mesa redonda. Os digo que no es algo fácil, entonces vamos a dar un poco de suspense, ¿no? Vamos a hablar del contexto en el que vivís, y para ello voy a usar una imagen que vale más que 1000 palabras. Y esto no es ni más ni menos que un vídeo sobre la actividad frenética de la red neuronal por defecto, también llamada piloto automático, que es esa red neuronal que está activada cuando no estamos prestando atención, ¿vale? Cuando la mente está vagando de pensamiento en pensamiento, bien sobre el pasado o bien sobre el futuro. Es decir, cuando no estamos en lo que estamos haciendo, en el momento presente, ¿vale? Entonces veis que además de una actividad frenética, estas líneas representan el flujo sanguíneo. Entonces esto implica un gasto energético brutal, que cuando se sostiene durante mucho tiempo, pues lleva al agotamiento físico y mental. Además nos ha comentado Marco que ya vosotros, aparte de esto ser un funcionamiento muy habitual en nuestro cerebro, pues vivís un contexto de bastante sobrecarga,
no solo por la labor asistencial, sino porque soléis estar involucrados en varios proyectos, ¿no? Y además a esto se une pues, que vivimos en la sociedad de la tecnología. Entonces todos tenemos una presión constante para aprovechar esos recursos y hacer más cosas en menos tiempo. Entonces esto a la larga lo que genera es estrés, y normalmente estrés crónico, ¿no? Entonces se me ocurre que a lo mejor uno de los recursos que usáis para gestionar esa sobrecarga, esa exigencia, es la multitarea. No sé cuántos de vosotros usáis la multitarea. Sí, ¿no? Veo así muchas que decís que sí. Bueno, pues una de las cosas que queremos que tengáis clara después de esta conferencia es que la multitarea es una leyenda urbana. Es así. La multitarea no existe. El cerebro no puede procesar dos cosas a la vez. Lo que hacemos es alternar la atención, es decir, prestamos una atención parcial o una desatención parcial, lo que nos puede llevar a cometer errores, además de a ser improductivos, porque de promedio el cerebro tarda 15 minutos en volver a recuperar el foco, a tener concentración total sobre eso que queréis hacer, ¿vale? Entonces esto pues, aumenta todavía más la sensación de falta de tiempo y el estrés. Entonces, con respecto al estrés, no os voy a descubrir la pólvora, porque todos sabéis el impacto físico, mental, emocional del estrés crónico, ¿no? Lo que sí queremos hacer hincapié es que cuando estamos sujetos o presos de una reacción de estrés, solo tenemos disponibles reacciones automáticas que tienen que ver con la supervivencia. Es decir, cuando estamos presos del estrés tenemos la lucha, la parálisis y la huida, ¿vale? Y estaréis de acuerdo conmigo que ninguna de estas reacciones son las más idóneas en un contexto donde la salud de otras personas depende de vuestro buen juicio médico. Después hay otro impacto bastante dramático, tanto para vosotros como para los pacientes, del estrés y de la falta de presencia, de la falta de atención. Y es que cuando no contamos con recursos para afrontar emociones que se desencadenan ante la presencia del sufrimiento ajeno, pues empezamos a bloquearlas. Empezamos a bloquear las emociones, a poner pantallas, y esto lleva a una deshumanización de la relación con el paciente, ¿no? Pero no solo esto, sino que al bloquear las emociones desagradables, no podemos bloquear solo lo desagradable, empezamos a bloquear también lo agradable. Emociones como la alegría, como el amor, empiezan a perder intensidad y a tener menos presencia en nuestra vida. Entonces, con todo este cóctel, pues podemos tener también un deterioro en las relaciones, ¿no? y que aumente la posibilidad de conflictos. Entonces, sin recursos para gestionar todo esto, a la larga no solo podéis empezar a desarrollar patologías, sino que podéis tener una sensación de infelicidad y de improductividad en vuestro trabajo. No sé si he reflejado un poco el contexto. Ahora yo os he traído el contexto, digamos el hándicap. Ahora Cilia os va a traer las buenas noticias, ¿no? De esos recursos para tener éxito y no morir en el intento. Así que os dejo con ella. Bueno, pues muchas gracias, Rosa. A ver qué tal se me da a mí esto del micro. Bueno, pues realmente ante este entorno que nos ha comentado Rosa, que es un entorno, como veis, bastante complicado, se hace muy necesario que los profesionales de la salud como vosotros dispongáis de recursos internos para poder abordar con éxito el entorno profesional. Y quiero mencionar sobre todo tres aspectos o tres elementos que consideramos que son muy útiles para vosotros. En primer lugar, la autoconciencia. Es esa capacidad de poder entrar en contacto con tu espacio interior y poder identificar patrones y sesgos limitantes, es decir, perfeccionismo, exigencia, autocrítica. Y todo esto hace que se limite nuestra capacidad de poder estar relacionándonos de una forma adecuada con las otras personas, con los pacientes. Por lo tanto,
Hay muchas investigaciones, además, que apoyan que el desarrollo de la autoconciencia ayuda a los profesionales de la salud a que os cuidéis mejor y que además os impliquéis más en las relaciones de atención con los pacientes sin experimentar estrés. Y además, la elevada autoconciencia en los profesionales de la salud también está relacionada con una comunicación asertiva, que podáis decir en un momento determinado no o negociar posibilidades sin que por ello os sintáis culpables. Y también está relacionada la autoconciencia con la gestión de las emociones, con una buena gestión emocional, con poder cuidaros para poder cuidar. El segundo elemento que queremos compartir también es la adecuada gestión del tiempo, el que podáis utilizar la atención como una brújula para que podáis discernir aquellas distracciones que no son necesarias, que podáis gestionar a través de la atención, la multitarea, y que de esta forma os podáis enfocar en aquellas actividades que son realmente prioritarias y de esa forma abandonar ese cuadrante de crisis y de urgencia en el que a lo mejor vivís durante tiempo. Y el tercer elemento que queremos compartir es la capacidad de poder estar enfocados y conectados con el momento presente. Fijaros, casi la mitad de la actividad diaria, casi el 50% del tiempo, nuestra mente está en modo errante y eso genera sentimientos de infelicidad. Esto fue el resultado de una investigación que se hizo en la Universidad de Harvard y que se publicó en el año 2010 en la revista Science bajo el título «Una mente errante es una mente infeliz». Las personas que participaron en la investigación y las conclusiones de la misma indicaban que cuando la mente está enfocada, cuando está centrada en una tarea, los sentimientos son de felicidad. Y cuando la mente está en modo divagación, piloto automático o distracción, los sentimientos que se generan son los de infelicidad. Por lo tanto, tener la mente enfocada, utilizar la atención como un recurso, fortalece el desarrollo de la autoconciencia y también de la presencia en la relación terapéutica. Y para que podáis experimentar o tener una experiencia, ¿no?, de qué es esto de estar conectados y asentados en el presente, vamos a realizar una práctica de atención, ¿vale? Pero antes de realizarla, vais a hacer una calibración de vuestra tasa respiratoria para saber cuál es el nivel de activación que tenéis en este momento. Así que durante los próximos 30 segundos vais a contar cuántos ciclos respiratorios tenéis completos, inspiración y exhalación. Y sin manipular la respiración, dejándola que se produzca de una forma natural. Así que... Sí. El tiempo comienza ya. Ya. Muy bien, pues esta cantidad, por favor, la multiplicáis por 2 y así obtenéis vuestra tasa respiratoria de 1 minuto. E intentad recordar esta cifra porque es importante, luego la vamos a necesitar, ¿vale? Y ahora vamos a realizar la práctica directamente, ¿vale? Así que os pido que, por favor, os acomodéis con los 2 pies bien asentados, sin cruzar las piernas. Podéis dejar las cosas en la silla. Eso es. Dejamos las manos libres. Eso es. Acomodaros, cómodamente. Muy bien. Podéis dejar las manos descansando en los muslos, recogidas en el regazo, como resulte más confortable, ¿vale? Teniendo conciencia del cuerpo, de que no tenemos tensión en los hombros y de que nuestra expresión facial está relajada, ¿vale? Y os propongo que cerréis los ojos
o que los entornéis. Eso es una opción que cada uno puede elegir de acuerdo a cómo se sienta más confortable, ¿eh? Es un momento delicado después de comer y a lo mejor cerrar los ojos no sabemos lo que va a pasar. Vamos a confiar, ¿eh? Vamos a confiar en que vamos a poder cultivar la atención con la práctica, ¿vale? Vamos a hacer una práctica que se conoce como el espacio de 3 minutos y lo primero que hacemos os voy a guiar en unos pasos de la práctica y el primer paso es tomar conciencia. Tomar conciencia significa que podáis adentraros en vuestro espacio interior y que reconozcáis cómo estáis en este momento, qué pensamientos están presentes ahora en vuestro interior. Quizás hay recuerdos, dudas, aquello que está presente en el mundo del pensamiento. Y también que os hagáis conscientes de los sentimientos. ¿Qué sentimientos tenéis ahora? ¿Cuál es vuestro estado emocional? Intentando haceros conscientes de él. Está bien tal y como estés ahora, aceptándolo. Y llevando también la atención a las sensaciones corporales. ¿Qué sensaciones puedes notar con más claridad? Quizás puedas hacer como un escaneo rápido del cuerpo y notar si hay alguna zona en la que hay tensión, rigidez, haciéndoos conscientes también de las sensaciones de vuestro cuerpo. Y en el momento en el que estáis haciéndoos conscientes de vuestro mundo de pensamientos, sentimientos y sensaciones corporales, acabáis de romper con el piloto automático. Estáis en el presente. Y entonces vamos al paso 2 de la práctica, que es recoger la atención. Y la vamos a llevar a una zona o a un objeto particular. Puede ser la opción de elegir las zonas de contacto con las plantas de los pies en el suelo, la parte posterior de los muslos, vuestras manos. Es una posibilidad que el objeto de atención sean las zonas de contacto. Otra opción es que decidáis enfocar la atención en la respiración y en las sensaciones asociadas a ella. Y otra opción puede ser que elijáis para depositar vuestra atención el sonido, algo externo a vosotros, y atender a sus cualidades. De manera que eligiendo uno de estos 3 puntos para enfocar la atención y que las sensaciones que os llegan de esa zona, de ese objeto, sirvan como un ancla para el momento presente. Y si en algún momento de sostener la atención en este objeto surge una distracción, podéis daros cuenta de que os habéis distraído y en cuanto lo reconozcáis la distracción, podéis soltarla y regresar de nuevo al ancla, a ese objeto en el que habéis depositado la atención unos momentos más. Y vamos al tercer paso de la práctica, que es expandir la atención, no centrándonos solo ya en ese objeto que habéis elegido, sino expandiendo la atención para incorporar las sensaciones del cuerpo en su totalidad, el cuerpo en su conjunto, la posición, la expresión facial. Y desde esta consciencia más amplia, más expandida, que podáis abordar los siguientes momentos de la actividad de vuestra vida. Así que podéis ir poco a poco, abriendo los ojos lentamente, permitiendo que el cuerpo haga cualquier movimiento que lo necesite. Veo que abrís los ojos. Si os habéis dormido ha sido poco tiempo, ha sido breve. Confortante. Sí. Vamos a repetir la calibración de la tasa respiratoria. Por favor, durante otros 30 segundos, ahora volver a contar
¿Cuántas respiraciones tenéis? Ciclos completos de respiración, ¿vale? Y el tiempo comienza ya. Ya. Muy bien, pues al igual que hemos hecho antes, esa cantidad la multiplicáis por 2 y una cifra entre 6 y 10 respiraciones indica que la mente está bastante relajada. Entre 11 y 15 indica que hay como una activación normal. Y si tenéis más de 15 en un minuto, indica que hay una elevada activación mental y que puede haber señales o síntomas de estrés. Y os quería preguntar, ¿ha habido diferencia entre el primer registro y el segundo? ¿Sí? ¿Y qué ha pasado? ¿Habéis conseguido disminuir la tasa? ¿Sí? ¿Podéis levantar la mano los que lo habéis logrado? Oh. Bueno, ha habido significativo el cambio. Fijaros, solo con 3 minutos que hemos estado enfocando la atención y trayéndola al presente, ya habéis visto el correlato que tiene con la actividad mental al disminuir el pensamiento automático y también con las sensaciones físicas, porque habéis tenido menos tasa respiratoria. Y en relación a la práctica, ¿habéis podido estar enfocados todo el tiempo en el objeto de atención? ¿Ha habido alguien que ha podido? No. ¿Y de las distracciones han ido surgiendo? ¿Os habéis dado cuenta cuando os distraíais, cuando surgían? ¿Sí? A ver. Muy bien. Vale. Muy bien. Sí. Y luego regresabais al objeto de atención. ¿Y alguien ha conseguido relajarse con la práctica? También. Bueno, fijaros, 3 minutos de atención, lo que nos aporta. Incluso esta relajación viene porque hay menos actividad mental y al haber menos hay menos consumo energético y ese cerebro que hemos utilizado al principio, ¿verdad? Con el procesamiento automático, pues se ha relajado. Así que practicar 3 minutos, como hemos hecho, es muy sencillo. Solamente tenéis que recordar estos 3 pasos. El primer paso era recordar, tomar conciencia, es decir, que podáis conectar con las sensaciones del triángulo de la experiencia, pensamientos, sentimientos y sensaciones corporales. Y en ese momento ya estáis soltando el piloto automático y estáis en el presente. Habéis roto el automatismo de la mente. El segundo paso de la práctica es recoger la atención, como hemos hecho, enfocaros en un lugar en particular, una zona del cuerpo, el sonido, la respiración, y de esa manera, cuando surge la distracción, regreso. Y el tercer paso de la práctica es expandir la atención, porque esa consciencia la podemos ampliar para enfocar ya no solamente las sensaciones del ancla, de ese objeto, sino incluir también todo el cuerpo. Y desde ahí poder continuar nuestra actividad en otro estado, que lo habéis podido experimentar, ¿vale? Y además, no habéis sido conscientes, ni nosotras tampoco cuando practicamos, pero detrás de esta práctica hay toda una activación de unos mecanismos neuronales que son las que sostienen el proceso que habéis estado experimentando. Cuando teníais la atención enfocada en ese objeto, la red neuronal que estaba activa es la red de alerta, que es la que os va a permitir sostener la atención en un objeto. Luego ha surgido la distracción, ¿verdad? De repente ha aparecido cualquier cosa, porque la mente es así, surge cualquier cosa. Y ahí lo que se activa es la red neuronal por defecto, que es la red que sostiene el pensamiento automático y la que hace que vivamos en ese piloto automático. Pero luego os habéis dado cuenta de la distracción, ¿verdad?
y ahí se ha activado la red de saliencia. Ese es como el momento de consciencia, de atención. Es como que se presenta la consciencia en el cerebro a través de la red de saliencia, que se da cuenta de que me he distraído. Y luego se han activado otras 2 redes más, que son la red de control ejecutivo, que ha permitido que podáis soltar ese pensamiento, esa distracción, y por último la red de orientación, que es la que ha reenfocado la atención en ese objeto que estabais. Y esto sucede cuando estabais practicando de manera automática. Así que fijaros, cultivar la atención, como hemos estado haciendo, permite que podáis fortalecer estos recursos vuestros internos, que podáis fortalecer estas redes neuronales de manera que, entrenando la atención, podamos conectar con las funciones ejecutivas, que son las que van a desactivar el piloto automático, las que van a desconectarnos de ese automatismo y de esa inercia. Y además, estas redes neuronales también están todas localizadas en la corteza prefrontal, con lo cual, con el entrenamiento de la atención, lo que estáis haciendo también es fortalecer la conexión con la corteza prefrontal, que es como la torre de vigilancia, que nos va a permitir cuestionar las señales de alarma y de reactividad que nos llevan de la amígdala, porque la vamos a potenciar, ¿no?, esa conexión con la corteza prefrontal. De manera que cultivar la atención permite que fortalezcáis vuestros recursos internos. Y como nos dice el neurocientífico Daniel Siegel, él nos dice que no olvidemos SODA. SODA es: si observas, desconectas la automaticidad. Si observas, si estás atento, puedes desconectar el piloto automático y disminuir esos sentimientos asociados al piloto automático que, como demostró la investigación de la Universidad de Harvard, son sentimientos de infelicidad que nos trae el automatismo. Así que voy a dejar que sea Rosa ahora ya la que continúe explicándoos cómo todo esto se puede aplicar a la actividad diaria. Pues además de la práctica que nos ha guiado Cilia, del espacio de 3 minutos, ahora yo os voy a guiar en una reflexión donde nos vamos a basar en esta toma de conciencia para hacer una reflexión sobre la agenda, sobre vuestra agenda habitual. Entonces os voy a pedir que adoptéis nuevamente la postura que os ha indicado Cilia, pues con los pies apoyados en el suelo, si es posible la espalda erguida, para mantener esa actitud de alerta, de atención. Y también vuestra elección, el cerrar los ojos, si eso os ayuda a la concentración y a la visualización que os voy a guiar, ¿vale? Y si no, los podéis dejar entornados. Entonces vamos a usar estos recursos para ver cómo podemos gestionar mejor el tiempo, para ver cómo podemos tomar otras decisiones para gestionar nuestra agenda, ¿vale? Entonces el primer paso va a ser nuevamente, en este momento, volver a tomar contacto con las sensaciones del cuerpo. Volver a tomar contacto con el cuerpo, con sus sensaciones, incluidas las sensaciones de la respiración. Y durante unos instantes, como nos ha indicado Cilia, cuando te des cuenta que la mente se aparta de las sensaciones del cuerpo, pues los pasos son darte cuenta, soltar la distracción y reorientar la atención a las sensaciones corporales. Y ahora te voy a pedir que traigas a tu mente un día típico en tu vida laboral, un día de tu agenda, enfocándote, trayendo a tu mente como si fuera un cartel luminoso la primera actividad que aparecería en tu agenda en un día típico. Y con esa primera tarea, con esa primera actividad, te voy a invitar a que lleves la atención al triángulo de la experiencia interior,
¿Qué es lo que aparece en el cuerpo cuando piensas en esa actividad, en esa tarea? ¿Qué sensaciones aparecen? ¿Agradables? ¿Desagradables? Con esa tarea en mente, ¿qué pensamientos puedes identificar? Quizá hay pensamientos de preocupación, de anticipación, o quizás son pensamientos de motivación, de reto alcanzable. ¿Y qué emociones acompañan a esos pensamientos? Quizá hay ansiedad, quizá hay miedo, o quizá hay alegría, activación positiva. Y cuando hayas recogido la información que te provee este triángulo de la experiencia sobre esta primera tarea, trae a tu mente la siguiente tarea que tendrías en un día habitual. Y con esa segunda tarea en mente, vuelve a conectar con lo que te dice tu cuerpo. Quizá hay sensaciones de presión en la garganta, en el pecho, algún malestar en el estómago cuando recuerdas una fecha de entrega, una reunión o simplemente la innumerable lista de tareas. O a lo mejor has traído a tu mente una tarea que te resulta nutritiva, que te motiva, que te apetece, que te genera sensaciones agradables. ¿Cuál es el contexto de esa actividad y las relaciones que mantienes dentro de esa actividad, quizá con compañeros, con pacientes? ¿Te resultan familiares esas sensaciones, pensamientos y emociones? ¿Qué otra cosa sabes al respecto? Y cuando hayas recogido la información sobre esta segunda tarea, puedes pasar a la tercera tarea, trayéndola a tu mente y llevando la atención a lo que puedes percibir en el cuerpo, en el pensamiento y en la emoción, como si fueras un testigo imparcial. Y de esta forma puedes ir repasando tarea a tarea cada actividad en un día habitual de tu agenda, conectando con esa información que está disponible dentro de ti y a la que a veces no damos importancia, no prestamos atención. Y ahora te invito a que reflexiones unos instantes sobre esta información que has ido recogiendo al repasar de forma consciente tu agenda. Quizás has detectado cuáles son esas actividades que te merman la energía, que te desgastan, que te estresan. O a lo mejor has detectado qué actividades son las que te motivan, las que te nutren. ¿Sería posible quizás dedicar más tiempo a esas actividades nutritivas? Quizá negociando plazos, quizá practicando la asertividad y diciendo que no. Y si esto no fuera posible, sería quizás una posibilidad encontrar otras formas de relacionarte o de pensar acerca de estas tareas estresantes. ¿Qué cambios necesitas hacer para usar más eficientemente tu tiempo? ¿Y para cuidarte? Ahora puedes hacer un ciclo de respiraciones más profundas para ir poniendo fin a esta reflexión,
abriendo los ojos si los tenías cerrados. Y Cilia y yo os invitamos a que uséis este recurso práctico, quizá dedicando 5 minutos al comienzo de vuestra jornada laboral para hacer esta toma de conciencia, ¿no? Y poco a poco ir recogiendo esta información. Podéis hacerlo durante 15 días, anotando pues, cosas que os hayan llamado la atención, o podéis hacerlo toda la vida, ¿no? Y de esta forma poder tomar decisiones para priorizar más eficientemente, ya que solo a través de la toma de conciencia podéis conectar, daros cuenta de cuáles son vuestras necesidades, qué es lo que realmente os motiva, cuáles son vuestros valores, ¿no? Y esta toma de conciencia solo será posible si entrenáis la atención, si musculáis esa capacidad, ¿vale? Además, pues podéis experimentar pues, toda esta serie de beneficios, ¿no? Que incluyen la gestión del tiempo, pero mucho más. Y si los podemos resumir, pues podríamos decir que cultivar la atención, cultivar la capacidad de estar en el presente, os va a permitir, por un lado, trabajar más concentrados, ser más productivos, poder abarcar más cosas con menos esfuerzo y menos desgaste. Y además os va a permitir gestionar de forma saludable el estrés, gestionar vuestras emociones, ayudar a vuestros pacientes a gestionar las suyas, de forma que os podáis conducir exitosamente, cuidando a la vez vuestra salud y dejando espacio, haciendo espacio para vuestra vida personal, que muchas veces es la que sale perdiendo en estos entornos de gran exigencia. Así que lo que os estamos planteando es lo que ya sostenía nuestro premio Nobel Santiago Ramón y Cajal hace más de 100 años. Él decía que todo hombre y mujer, si se lo propone, puede convertirse en el escultor de su cerebro, ¿vale? En este caso, entrenando la atención. Así que, ahora que sabéis cuál es el secreto del éxito, para no morir en el intento, ¿qué vais a hacer? ¿Seguir con una mente llena o entrenar una atención plena? Este es el reto que os planteamos, Cilia y yo. Así que, hasta aquí la mesa redonda. Agradeceros vuestra atención. Lo que pasa es que yo creo que a veces lo que nos pasa, bueno, hablo a título personal, es que llega un momento que te enfrentas a una mañana que te acaba doliendo la cabeza de la cantidad de atención que tienes que prestar, porque es que no tienes un segundo para desconectar el cerebro. Y a mí lo que me pasa es que llega un momento que se me desconecta solo, y supongo que le pasa a todo el mundo. No, que cuando, claro, a mí eso me resulta difícil de gestionar, porque llega un momento, cuando entra el paciente número 20 por la puerta, pues claro, y eso yo no encuentro una manera de gestionarlo. No sé si vosotros nos podéis dar un truco. Claro, sí, o bien. Sí. Claro. Que realmente lo que habéis visto en el vídeo de la red neuronal por defecto es que cuando no estamos prestando atención, el cerebro consume más recursos. O sea, el cerebro se estresa, se desgasta, ¿vale? Entonces, tenemos el mito de que prestar atención consume más recursos que no prestarla, y habéis visto que es al revés, ¿no? Entonces, en mi experiencia personal, ¿no? Y guiando a otras personas en el entrenamiento de la atención, a mí el estrés me lo generaba mi mente cuando quería, pues vas caminando una imagen y la mente quería estar 3 pasos más allá. Entonces, ese viaje continuo al futuro, anticipando la siguiente tarea que tenéis que hacer, es realmente lo que cansa, lo que genera ese peso al final de la jornada. Si fuéramos capaces de tener la mente conectada paso a paso con el cuerpo, ¿no? Esa conexión mente y cuerpo es la que nos mantiene continuamente en el momento presente, porque el cuerpo no puede estar en el futuro ni en el pasado, es solo la mente la que nos saca del presente. Entonces, cuando conectamos con el cuerpo, sabemos que estamos en el presente y eso consume menos recursos. Nada, lo que has comentado, a ver, esto ya es un poco
sobrecarga brutal a muchísimos pacientes. Yo personalmente pues paro 10 minutos, tomas un café, relajas un poco. Porque a veces es más productivo que cuando haces un paro y tal, porque sigues, al final de cuentas ya... Bueno. Ese es muy buen recurso y podemos compartir, porque creo que no es algún recurso que descubrió pues alguno de los participantes del curso, ¿verdad? En el día a día podéis encontrar momentos, por ejemplo, el gesto de lavaros las manos, supongo que lo hacéis bastante a menudo, ¿no? Pues lo típico es, pues te estás lavando las manos y tu mente se va, ¿no? Pues lo que tengo después, pues no. Ese momento que sea para prestar atención a el lavado de manos, a la sensación del agua, del gel, de tacto, ¿no? Entonces, ese momento es un momento de atención y eso ya os permite parar. Ese es un recurso que usaban y también, tú dices, entre paciente y paciente. Lo que hacía una de las participantes era, en lugar de usar ese momento de ir a buscar al paciente a la puerta y acompañarle a que se sentara, pues rumiando en todo lo que tenía que hacer, no. La atención estaba en ese momento, en los pasos que daba cuando se dirigía a la puerta, en recibir al paciente, ¿no? En recibirle de verdad, o sea, como persona, preguntarle qué tal estás, ¿no? Y hacer todo eso con total atención. Entonces, eso, que no implica parar tampoco, pues para esta persona era un recurso que le permitía llegar al final del día pues más descansada y con una sensación pues de más, yo diría que plenitud. Sí, nada, yo solo apuntar que es nuestra mente la que genera el estrés. Es esa actividad, ese piloto automático, esa anticipación, ese agobio, ¿no? De todo lo que tengo que hacer, no me va a dar tiempo. Eso es lo que acaba generando esa sensación, ¿no? Incómoda. Por eso en el estudio de la Universidad de Harvard se decía, cuando mi mente está enfocada en una tarea, las personas decían que se encontraban felices y que cuando la mente estaba divagando, se sentían infelices. Entonces, es centrar la atención en aquello que estoy y no adelantarnos. A ver, ¿quién quiere? Bueno, sí, lo único que muchas veces es al contrario, porque es que tú estás centrándote en una cosa y de golpe te están llamando porque hay otra, claro. Y estás prestando atención primero a una, a la otra, claro. Se genera que es más importante, luego no te da tiempo a parar y tienes que volver a la anterior y ya te está surgiendo la siguiente, porque la tienes que resolver en ese momento. Entonces no es problema de que nos falte concentrarnos, es al contrario, tienes tanto atención que prestar y hacerlo en ese momento, porque no son cosas anticipatorias. Los anticipatorios ya es como yo creo que lo gestionamos ya como a futuro. Sí. El problema es el día a día. Sí. Estás a 3, 4, 5 cosas a la vez y cosas que tienes que resolver en ese momento. Y entonces nos falta ahí, al contrario, el piloto automático para relajar. No, completamente de acuerdo. Todos vivimos en un ambiente de sobreexplotación, por decirlo de alguna manera, pero muchas veces somos nosotros también. O sea, lo de estar duchándote pensando en el paciente que estaba mal el día anterior, eso sano no puede ser, ¿eh? Y yo creo que no, estas cosas nos ayudan a buscar mecanismos precisamente. Si me estoy duchando, me estoy duchando. O sea, a veces no te recuerdas dónde te has lavado y dónde no. Tal cual, tal cual. Así es. Y una de las cosas que aprendemos cuando observamos, cuando miramos hacia adentro, a colación de lo que... ¿Cómo te llamas, perdona? Sara. A raíz de prestar atención a esa información que tenemos, también en forma de pensamientos, empezamos a discernir cuándo realmente es una urgencia o cuándo es una urgencia de nuestra mente o cuándo es una urgencia de la mente del de al lado que no es capaz de gestionar su propio estrés. Entonces, sí hay cosas que a lo mejor pues, son de vida y muerte, vida o muerte, y hay que gestionar en ese momento. Pero luego hay muchas cosas, también en mi experiencia, que es la mente la que nos dice, deja esto y ponte con lo otro, ¿no? Y a veces es un email, a veces es un WhatsApp, a veces es un compañero, ¿no? Que tiene su urgencia, que a lo mejor no es la tuya. Entonces, ese margen de maniobra... Al final es eso con lo que es difícil gestionar en el hospital, con la consulta o en una clínica de diálisis, yo estoy yendo a las dos cosas. Y es verdad que estás intentando centrarte en una porque tienes que dar como
unas cosas que tienes que hacer como a largo plazo y otras cosas que te van surgiendo que tienes que resolver en el momento. Y Claro. que sí que se tienen que quedar hechas en ese momento. Y te están interfiriendo todo el rato en lo que tú realmente quieres conseguir, que es hacer eso que tienes que entregar a tiempo. Y estás así todos los días. Al final lo tienes que gestionar. Sí. Porque si no, no te sale más. Marco, no sé si quería. Yo quería hacer una pregunta si hay también unos trucos sobre lo que es la gestión de la agenda. Entonces, evidentemente entiendo que la finalidad es intentar tener actividades que te aporten algo, por lo que sea. Pero acabamos haciendo muchas faenas que no nos aportan absolutamente nada o que, al revés, que además nos resultan aburridas o poco placenteras, pero que por compromisos o simplemente porque son tareas laborales y de algo hay que comer. Entonces, ¿cómo lo enfrentamos? Que si hay, por ejemplo, un momento del día, intenta alternar actividades placenteras con actividades menos placenteras. Ese es un truco, ¿no? El decir, bueno, pues después de esto voy a tener una pequeña recompensa, pues me voy a tomar un café pues con mis compañeros o lo que sea, ¿no? Poder alternar. Otra posibilidad que lo comentaba en la guía de la reflexión de la agenda es cambiar la relación que mantenemos con esa actividad, ¿no? O sea, cuando la mente no quiere estar en el momento presente, pues puede generar también aburrimiento, ¿no? Entonces, una posibilidad es, de alguna forma, buscar una motivación dentro de esa actividad que a priori ya le hemos puesto la etiqueta de aburrida, ¿no? O de administrativa, ¿no? Y también se ha visto que cuando llevas la atención a eso, lo decía Cilia también con el experimento de Harvard, independientemente de la tarea, cuando tú enfocas tu atención, el sentimiento es de felicidad o de conexión, de plenitud, ¿no? Entonces tenemos esa posibilidad también, cambiar nuestro pensamiento sobre eso que nos resulta pues, aburrido, estresante, ¿no? Y encontrar pues, una motivación intrínseca a eso. Y como comentas tú también, Marco, actividades nutritivas, alternándolas con lo que es la actividad diaria, que es, bueno, pues las actividades que hay que hacer, pero intercalar esos momentos pues para que sea algo nutritivo para uno, para cuidarse, porque si no lo intercaláis, al final el estrés es el que va a reinar, ¿eh? Entonces, si somos capaces de hacer esas pequeñas paradas, ¿no? Y de incorporar esos momentos para hacer cosas que son buenas para uno, eso también os ayuda a que al final del día tengáis otra sensación, ¿no? Que no sea solamente trabajo y desgaste profesional, ¿no? ¿Nos podríais dar alguna indicación de cuánto tiempo? Por ejemplo, yo me acuerdo en el MIR que utilicé lo del Pomodoro, que no sé si lo conocéis alguno. Esa, por ejemplo, es 25 minutos sí y 5 minutos descansar, es una buena, por ejemplo, una buena proporción de atención. O sea, ¿es asequible o es demasiado poco o es demasiado...? Bueno, esto, la atención, cuanto más la entrenes, pues mejor. Pero claro, hay que buscar en la agenda apretada de nuestra vida tiempo para hacerlo, ¿no? Entonces, la atención se puede entrenar, como decimos, de forma formal, como hemos hecho aquí con el espacio de 3 minutos, o como comentabas tú, Carlos, con esas actividades de la vida cotidiana, que es pues cualquier actividad que estemos haciendo a lo largo del día. Y es una forma también de entrenar la atención al presente. En vez de, pues cuando me estoy cepillando los dientes, por ejemplo, estar divagando, estar centrado, ¿no? Cuando estoy yendo a la oficina o cuando estoy yendo al hospital, pues igual, ¿no? Estar conectado con el cuerpo, con las sensaciones de caminar y estar ahí, ¿no? Porque todo eso es cultivar la atención de manera informal. Y cuando se combinan las dos, lo que es la práctica formal, esos 3 minutos, de verdad que no hemos estado más, con la práctica informal se crea un rasgo, que es el rasgo de la atención, el rasgo de mindfulness. Y ese sí que se instala en nosotros y nos va a acompañar, y nos va a ayudar a contrarrestar ese piloto automático que es el que reina, y el que nos produce pues, esas sensaciones de estrés, de infelicidad y todo eso. Entonces, sí, es combinar
La práctica formal con lo informal y sobre todo entrenar. Rosa lo ha dicho, esto es como un músculo, tenemos que fortalecerlo y solamente se puede hacer así, dedicando tiempo o haciendo prácticas informales. Hombre, un recurso que se me ocurre que podéis hacer es empezar a bloquear espacios en vuestra agenda. Eso es muy saludable. Claro que sí, porque si no está ahí, ya te aseguro que no lo vas a hacer. O sea, empezar a bloquear, aunque sea 10 minutos, me voy a tomar un café pues con mi colega que está en la planta no sé qué, ¿no? Entonces, eso lo podéis hacer pues poco a poco, ¿no? O sea, yo digo que es como meter una cuña así y luego sacar los codos para empezar a acolchar, a esponjar vuestra agenda. Y después otra cosa muy importante es lo que decía la compañera, los robadores de tiempo. Eso, estás con un paciente, te llaman, tal, y eso sí que es verdad que es algo que yo insisto mucho, que no hay interrupciones, porque las interrupciones te cuestan un montón enfocar de nuevo la atención. Claro. Para mí eso es básico. ¿Cómo te llamas? Beatriz, pues tú ya lo estás haciendo de forma intuitiva. Es decir, a no ser que alguien se esté muriendo, no me interrumpas, porque si no, y puedes explicar, ¿no? Porque luego pues, no estoy 100% para el paciente, se siente desatendido, yo pierdo información para poder hacer un diagnóstico. Y también, o sea, es un proceso de educación también hacia los que nos rodean, porque cuando no hemos ido poniendo límites, pues hay que ir restableciendo esos límites poco a poco. También. Nada, muchísimas gracias. Creo que vosotros. nos quedaríamos toda la tarde hablando de esto. Súper enriquecedor. Muchas gracias.